Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo en el capítulo 18, nos presenta la más monumental parábola de todos los evangelios y podríamos decir de toda la Biblia, junto con el capítulo 15 de San Lucas, la parábola del Padre Misericordioso, y en esta ocasión la parábola del rey que perdona lo impagable a un siervo que tenía una deuda grande con él. El contexto de esta parábola, queridos amigos, se da cuando Pedro de manera espontánea le pregunta a su maestro Jesús, a propósito de las ofensas que nos causamos unos a otros, y sabiendo que en la realidad de las relaciones humanas nos lastimamos, a veces tenemos incomprensiones, tenemos dificultades para entender el temperamento, el talante de otro ser humano. De ahí que afirmemos que es inevitable que hayan conflictos, diferencias entre las personas. Lo que sí no debería de generarse es que los conflictos nos lleven a romper relaciones con otro ser humano porque nos sentimos tan ofendidos, tan lastimados, que decimos: no quiero saber nada de esta persona. Amigos, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe de perdonar a su hermano, si 7 veces. Y Jesús le responde: no te digo, Pedro, 7 veces, te digo 70 veces 7. Significa más allá del 70 por 7, 490 veces, no. Significa hay que perdonar siempre y plenamente. El 7 es plenitud, es totalidad. Y ahí es cuando en ese contexto lanza a Jesús la famosa parábola que es absolutamente magistral. Un rey es Dios. Se le presenta a un criado, le debe una suma absolutamente impagable, 10,000 talentos. Para un simple jornalero o asalariado es una suma que al precio de hoy sería de miles y miles de millones de pesos. Tendría que ser una persona con un negocio ilícito, modernamente hablando, que pudiera pagar esa cantidad. Jesús coloca una cifra exorbitante, 10,000 talentos, la denominación monetaria más grande conocida en la época, 10,000 talentos. Y dice que arrojándose a los pies del rey,
le dice: perdóname, no tengo con qué pagarte, tenme paciencia. Dice que el rey sintió lástima, compasión de este hombre y le perdonó una deuda en una cantidad absolutamente impagable. Pero luego este siervo, saliendo del palacio, de la presencia del rey, se encuentra en la calle a un compañero que le debe miserables 100 denarios. Y si el talento es la denominación monetaria más alta de la época, el denario era el jornal propio de un hombre en un día, y podríamos decir también que es una denominación monetaria de bajo valor, una suma realmente pequeña y fácilmente pagable. Pero este hombre, lejos de estar agradecido después de que se le ha perdonado 10,000 talentos, frente a aquel que le pide que le perdone solo 100 denarios de la deuda que tiene con él, le dice: no, me la tienes que pagar, no te tendré paciencia, págame mi deuda. Y dice que arrojándose sobre su cuello lo estrangulaba. Los amigos presentes allí en la parábola que narra Jesús se sienten consternados, aterrados, y simplemente van donde el rey y le dicen de la crueldad, de la dureza de corazón, de cómo él había recibido el perdón de una suma tan grande, 10,000 talentos, y cómo no había sido capaz de pagar los miserables 100 denarios que un amigo le debía. Aquí queda fotografiada lo que es la condición humana, la llamada ley del embudo, y sabemos que un embudo tiene dos bocas. Por una boca es amplia y por ahí queremos recibir todo el perdón de Dios en sobreabundancia. Pero la otra boca es estrecha y queremos entregar el perdón nuestro a otro ser humano ya a cuentagotas. Es una doble moral, es un doble rasero. Esperamos todo el perdón de Dios, pero somos mezquinos para ofrecer perdón a los demás. Pero esta parábola tiene una significación todavía más profunda. Cristo en la cruz pagó los 10,000 talentos de ofensa del mundo entero. Cristo en la cruz pagó lo impagable con su vida entregada, con su sangre derramada. Cristo en la cruz perdonó lo imperdonable, el pecado de todos los hombres, de todas las épocas. Tú y yo, ¿quiénes somos para no perdonar una ofensa pequeña, mezquina, simple, porque hablaron mal de mí, porque no me valoraron lo suficiente, porque me quedaron debiendo un dinero, porque me traicionó en la amistad, porque me jugó una infidelidad en el matrimonio? Eso es lo común de las grandes o las llamadas grandes ofensas entre los hombres. Y Dios nos dice: toda ofensa que otro ser humano te cause son miserables 100 denarios, es poca monta, es poca cosa frente a los 10,000 talentos, una suma impagable para ti. Aquí está todo el misterio y está toda la sabiduría de esta parábola que la hace magistral, repetimos, junto con la parábola de Lucas 15 del Padre misericordioso. Con razón el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro diciendo: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos han ofendido. Y con razón nos dice también Jesús, antes de morir en la cruz, ofrece su perdón a aquellos que gritaban crucifixión diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen. Finalmente la parábola de hoy terminará con una advertencia muy severa y que debemos de tomar muy en serio a propósito de aquel siervo malvado, duro de corazón, rencoroso, que sí tuvo boca para pedir que le perdonaran 10,000 talentos, pero no tuvo boca para ofrecer el perdón de 100 denarios. Termina la parábola diciendo: lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada uno de nosotros no perdona de corazón a su hermano. Señor, qué hermoso es perdonar, y sin embargo, qué difícil es perdonar.
Señor, por una extraña actitud del corazón y, si se quiere, de la memoria, olvidamos fácilmente los favores que otras personas nos han hecho. Nos han apoyado económicamente, nos han apoyado con su amistad, con su consejo, nos han ayudado a salir de líos, de problemas, que fácilmente olvidamos las bendiciones y los favores que otros nos han prodigado. Pero qué memoria espectacular la que tenemos para las ofensas que otro nos ha causado. Ojalá, cuando alguien nos ha lastimado y tenemos algo que sentir de esa persona, recordáramos cuántas bendiciones, cuántos favores, cuántas gracias ha dado a nuestra vida. Que no tengamos esa mala memoria para las bendiciones y favores, y excelente memoria, memoria de elefante, para una ofensa o una palabra dicha a destiempo por limitaciones humanas. Señor, perdona mi mezquindad. Perdóname, Señor, cuando a cada momento te digo, sáname de las ofensas que te he causado, pero tengo grande dificultad para perdonar a los que me han lastimado. Amén. Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Que vuelva a creer, y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron. Y queremos entregar el perdón nuestro a otro ser humano ya a cuentagotas. Es una doble moral, es un doble rasero. Esperamos todo el perdón de Dios,
pero somos mezquinos para ofrecer perdón a los demás. Pero esta parábola tiene una significación todavía más profunda. Cristo en la cruz pagó los 10,000 talentos de ofensa del mundo entero. Cristo en la cruz pagó lo impagable con su vida entregada, con su sangre derramada. Cristo en la cruz perdonó lo imperdonable, el pecado de todos los hombres de todas las épocas. Tú y yo, ¿quiénes somos para no perdonar una ofensa pequeña, mezquina, simple, porque hablaron mal de mí, porque no me valoraron lo suficiente, porque me quedaron debiendo un dinero, porque me traicionó en la amistad, porque me jugó una infidelidad en el matrimonio? Eso es lo común de las grandes o las llamadas grandes ofensas entre los hombres. Y Dios nos dice, toda ofensa que otro ser humano te cause son miserables 100 denarios, es poca monta, es poca cosa frente a los 10,000 talentos, una suma impagable para ti. Aquí está todo el misterio y está toda la sabiduría de esta parábola que la hace magistral, repetimos, junto con la parábola de Lucas 15 del Padre Misericordioso. Cuando hayan conflictos, diferencias entre las personas, lo que sí no debería de generarse es que los conflictos nos lleven a romper relaciones con otro ser humano porque nos sentimos tan ofendidos, tan lastimados, que decimos no quiero saber nada de esta persona. Amigos, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe de perdonar a su hermano, si 7 veces, y Jesús le responde, no te digo Pedro 7 veces, te digo 70 veces 7. Significa más allá del 70 por 7, 490 veces, no, significa hay que perdonar siempre y plenamente. El 7 es plenitud, es totalidad. Y ahí es cuando en ese contexto lanza a Jesús la famosa parábola que es absolutamente magistral. Un rey es Dios. Se le presenta un criado, le debe una suma absolutamente impagable, 10,000 talentos. Para un simple jornalero o asalariado es una suma que al precio de hoy sería de miles y miles de millones de pesos. Tendría que ser una persona con un negocio ilícito, modernamente hablando, que pudiera pagar esa cantidad. Jesús coloca una cifra exorbitante, 10,000 talentos, la denominación monetaria más grande conocida en la época, 10,000 talentos. Y dice que arrojándose a los pies del rey, le dice, perdóname, no tengo con qué pagarte, tenme paciencia. Dice que el rey sintió lástima, compasión de este hombre. Consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo en el capítulo 18, nos presenta la más monumental parábola de todos los evangelios y podríamos decir de toda la Biblia, junto con el capítulo 15 de San Lucas, la parábola del Padre Misericordioso, y en esta ocasión la parábola del rey que perdona lo impagable a un siervo que tenía una deuda grande con él. El contexto de esta parábola, queridos amigos, se da cuando Pedro de manera espontánea le pregunta a su maestro Jesús, a propósito de las ofensas que nos causamos unos a otros, y sabiendo que en la realidad de las relaciones humanas nos lastimamos, a veces tenemos incomprensiones,
tenemos dificultades para entender el temperamento, el talante de otro ser humano. De ahí que afirmemos que es inevitable que hombre y le perdonó una deuda en una cantidad absolutamente impagable. Pero luego este siervo, saliendo del palacio, de la presencia del rey, se encuentra en la calle a un compañero que le debe miserables 100 denarios. Y si el talento es la denominación monetaria más alta de la época, el denario era el jornal propio de un hombre en un día, y podríamos decir también que es una denominación monetaria de bajo valor, una suma realmente pequeña y fácilmente pagable. Pero este hombre, lejos de estar agradecido después de que se le ha perdonado 10,000 talentos, frente a aquel que le pide que le perdone solo 100 denarios de la deuda que tiene con él, le dice: no, me la tienes que pagar, no te tendré paciencia, págame mi deuda. Y dice que arrojándose sobre su cuello lo estrangulaba. Los amigos presentes allí en la parábola que narra Jesús se sienten consternados, aterrados, y simplemente van donde el rey y le dicen de la crueldad, de la dureza de corazón, de cómo él había recibido el perdón de una suma tan grande, 10,000 talentos, y cómo no había sido capaz de pagar los miserables 100 denarios que un amigo le debía. Aquí queda fotografiada lo que es la condición humana, la llamada ley del embudo, y sabemos que un embudo tiene dos bocas. Por una boca es amplia y por ahí queremos recibir todo el perdón de Dios en sobreabundancia. Pero la otra boca es estrecha